Lucho, ¿qué tal? Buen día. Sí, esto ocurre en la Florida, 6:30 de la mañana, en el sector de El Guayes Sur. De hecho, te voy a dejar con imágenes del procedimiento que se está desarrollando hasta ahora y donde se ve además cómo queda la casa luego de este robo. Se bota completamente el portón. No sé si se ve además parte de la destrucción en el antejardín de la casa. Esto ocurre, como te decía, a las 6:30 de la mañana, hasta donde llegan 10 sujetos en un vehículo. Se bajan 4, ingresan a la casa. Aparentemente habrían controlado al único persona que se encontraba al interior de este hogar, el dueño de casa. Lo habrían golpeado incluso con un arma de fuego. No se habrían registrado disparos. Y luego los otros 6 sujetos que también estaban en el auto entonces habrían ingresado y durante varios minutos se habría producido este robo, donde se supone, y es la información preliminar por el momento, habrían cargado una camioneta del dueño de casa con distintos materiales y objetos de este lugar, y luego se habrían llevado incluso la misma camioneta con la cual habrían entonces también botado el portón. Todo esto es una información en desarrollo aquí en la comuna de La Florida, en el sector del Guayes Sur. Y además te comento, Lucho, que mientras se desarrolla este procedimiento, 6:30 de la mañana, a 4 o 5 cuadras de acá, para que tengamos un poco el contexto de la situación de seguridad en este sector, se produce una balacera en una fiesta clandestina donde por el momento no hay fallecidos, pero también hubo un procedimiento policial y de seguridad ciudadana ahí. Todo esto, insisto, en un radio de 4 o 5 cuadras. Ahora, con respecto al robo en el que estamos, en el sector del Guayes Sur, en La Florida, estamos con una testigo que nos puede relatar justamente cómo sucedió esto. Ella vio todo, incluso escuchó los golpes de cómo los delincuentes intentaron ingresar y finalmente lo lograron a patadas a través de la puerta de este lugar. Estamos con Catalina, ella nos va a pasar a contar. 6:30 de la mañana, tú te despiertas con golpes. ¿Qué es lo que sucede, Catalina? Buen día. Hola, buen día. Sí, 6:30 de la mañana, escucho muchos golpes. La verdad es que mi mamá despierta con un grito y avisa que el vecino lo están asaltando. Obviamente eran tantos las patadas que estaban dando en la puerta que despertamos de un golpe. Y claro, hay una camioneta fuera de la casa de mi vecino con varios sujetos. Vimos bajarse unos 6. La verdad es que gracias a las cámaras pudimos ver que eran 10 sujetos. Pero en ese momento, obviamente con la adrenalina que había en esa situación, captamos unos 6. Que se bajan, entran por la puerta de entrada, la botaron con 14 patadas, porque las contamos obviamente, y entran a la casa de mi vecino solo, obviamente lo agreden, y bueno, fue en verdad esto en 5 minutos, fue muy rápido, y la verdad que nosotros como vecinos estábamos súper asustados porque estábamos todos mirando la situación, pero no teníamos cómo ayudarlos. En verdad fue muy fuerte. Eso te iba a preguntar, porque ocurre este robo horas después de una balacera clandestina, y te quería preguntar cómo es la seguridad en el sector, si este tipo de hechos, los robos en particular, se suelen repetir. ¿Cuál es la relación también de ustedes con seguridad ciudadana? ¿Cómo es la situación aquí? La verdad es que últimamente han aumentado mucho los robos acá en este sector. La verdad es que antes no era así. Hemos estado súper desprotegidos, al menos en este mes han habido unos 5 o 6 robos. Entonces esa situación igual nos tiene preocupados. Se está armando como un comité para aumentar un poco la seguridad. De hecho pusieron unas como vallas de cemento para intentar que el tránsito no sea tan continuo, pero aún así pasan estas situaciones y es súper preocupante porque estamos siendo muy vulnerables en esta situación, la verdad, que no sabemos qué hacer. Sí, de hecho, aquí en el lugar se pueden ver barreras de concreto que, además de obligar a los vehículos a disminuir la velocidad, evidentemente tiene una función de seguridad para tener algún tipo de control, ¿no?, de quién circula por esta calle. Hay una serie de lomotoros, indicadores de bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora. Y aún así, todas estas medidas entonces no son suficientes para evitar este tipo de hechos. De hecho, fuera de cámara hablaba con más vecinos. Hay más vecinos aquí que por razones personales no quieren salir en pantalla, pero me contaban lo mismo que decía Catalina, que básicamente esto se viene repitiendo hace mucho tiempo y ellos quieren hacer un llamado a través de los medios de que la municipalidad y el alcalde en particular de La Florida se preocupe de esta situación, porque como decía Catalina, no es lo único. Ahora, Catalina, te quería preguntar también, esto ocurre hoy a las 6:30 de la mañana, ¿cuándo fue el robo o la situación delictual anterior a esto? Para entender también la frecuencia con que se producen estos hechos. No, esta misma semana fue el lunes, martes, que hubo un portonazo con balazo al final de la calle, y ya esa situación nos puso en alerta. Se pusieron esas vallas esta semana para, claramente teníamos al principio de la calle y ahora se pusieron al final para evitar un poco más que estos antisociales vengan
para acá, pero aún así no se pudo evitar. Y la verdad es que el robo de hoy día fue muy violento. Yo creo de todos los que han habido en el último tiempo es el que más violencia ha tenido. Con violencia contra el morador, contra la casa, fue una situación muy vulnerable. Bueno, ahí está el relato de Catalina, la estamos conectando con retorno, Lucho, para que hable contigo. De hecho, ya está conectada, así que cualquier pregunta la está recibiendo mientras vemos imágenes, ¿no?, de la destrucción de este robo en la Florida. Lucho, te escucha Catalina. Del terror. Aprovecho de saludar a Catalina, no le voy a decir buen día, si es difícil despertar así. Catalina, 14 patadas a la puerta, hasta las contaron. Sí, las contamos. No. Después en los videos, en las cámaras, pudimos poner un poco más de atención, porque la verdad es que fue todo tan rápido que en ese momento obviamente nos preocupamos por la situación del vecino, si estaba adentro, si es que se lo estaban llevando, porque botaron reja, no perdonaron nada. O sea, fue una violencia al extremo, siento yo. Oye, ¿ustedes ahí tienen relativamente cerca una subcomisaría o no? ¿De Carabineros? Sí. ¿Sí? Sí, los carabineros llegaron rápido, como en otras ocasiones. La verdad que se habían demorado más, pero esta vez llegaron rápido. Ya. Pero ya había pasado, ya se habían ido los delincuentes. Ahí el problema que tienen ustedes es que entran a robar y de ahí toman toda lava y arrancan. Exacto. Ya. Y así fue. De hecho, cuando llegó Seguridad Ciudadana nos comenta que ellos vieron cómo escaparon los delincuentes y dice que casi los atropellaron porque estaban fiscalizando más allá del Guay, llegando toda lava, y ahí es donde vieron las camionetas, obviamente la robada, y me imagino que en la que andaban ellos ya también estaba por encargo por robo. Claro. Catalina, si tú tuvieses el video, te lo agradeceríamos de sobremanera si es que se lo pudieras compartir a Matías. Sí. Porque claro, también nos sirve un poco para graficar cómo ocurrió todo esto. Y además, la violencia que ellos tuvieron. Tú me decías que es después, que le escuché a Matías, ¿es después o es antes esta balacera que ustedes decían? La verdad es que desconozco la balacera. Al menos nosotros, después de que pasó se fueron los delincuentes, nosotros cruzamos inmediatamente. No se escuchaba ningún ruido. Probablemente, no sé, de haber sido antes, no sé. Ya. Sí, Lucho, perdón que te interrumpa, Dime. porque además Catalina nos va a contar otro detalle de cómo se produce este robo, pero la balacera se produce a 5 cuadras de acá, en una fiesta clandestina, hasta donde habrían llegado un par de sujetos. Se produce después de este robo. Ahora, le vamos a pedir a Catalina que, mientras busca el video con sus otros vecinos, te quería contar, Lucho, que en este robo, cuando se producen las 14 patadas, se produce este minuto de terror que vive no solamente la víctima, sino además todos los vecinos de este sector. Es justamente Catalina quien ingresa junto a otros vecinos para atender a la víctima del robo, y que ahora está en un centro asistencial curándose las heridas que, según nos relataba además Catalina, las tiene en la nariz y en la cabeza. La habrían pegado con una pistola sin disparos, pero esto hace que entonces la única persona que estuviese en este lugar ahora se encuentra en un centro asistencial. No sé si, Catalina, tienes el video. Eso, vamos a ver si podemos mostrar el video. Que nos comparte y nosotros lo vemos para poder editarlo, cualquier cosa si sale algo eso, complejo. Que lo comparta. Y Catalina, te quería preguntar por la atención a la víctima también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viste también? ¿Qué tipo de heridas tenía? Sí, mira, yo soy profesional de la salud. La verdad es que brindé los primeros auxilios que se debía en ese momento. Él me comentaba que la habían agredido, le habían pegado en la cabeza. Inspeccioné, no tenía nada a simple vista. Lo que sí, tenía un corte en la nariz que me preocupaba porque estaba sangrando. Entonces él me comentaba que usaba anticoagulante, entonces obviamente me preocupaba porque ese sangrado igual era profuso. Así que bueno, obviamente hemostasia todo el rato para evitar que hubiera una pérdida sanguínea mayor, pero fue feo. Él estaba obviamente choqueado. Bueno, es parte del relato de Matías, Catalina, quien además atiende en primer lugar a la víctima. En este momento, Lucho, me está compartiendo el video, te escucho. Sí. Si me escucha Catalina o le puedes preguntar tú, ¿el vecino estaba solo, vive solo? ¿Cuáles eran las condiciones en ese momento en la casa? Sí, él vive solo. Ya. Entonces, de hecho, no es el primer robo que él sufre. Entonces, igual es preocupante qué seguridad estamos teniendo. O sea, estamos súper vulnerables. Esta calle no se puede cerrar porque tiene múltiples accesos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que...
Claro, pero mira... Eso es lo que preocupa, finalmente. Pero mira, por un lado, súper loable la actitud de ustedes. En general ya estamos viendo cada vez menos vida de barrio y en ese sentido el conocer a los vecinos es súper importante. Las mismas autoridades encargadas de seguridad siempre lo dicen, que es importante conocer a los vecinos, saber cuando hay movimientos extraños, no sé, encargarle la casa al vecino cuando uno sale. En ese sentido, ¿ustedes tienen, parece, esa conexión o no, Catalina? Sí, no, siempre. La verdad es que hemos tenido que generar lazos por los mismos robos. La verdad es que no es algo, antes no había mucha vida de barrio por lo mismo, pero los robos lamentablemente nos han unido. Claro. Claro, en ese sentido, claro, ese tipo de situaciones termina... facilitando el video en sí, estos momentos. no te preocupes, Catalina, y te lo agradecemos de sobremanera. Pero también es importante para nosotros poder tener el video para poder graficar un poco la situación, pero también tenerlo ante cualquier cosa, Sí. poder editarlo, tiene que tener un filtro editorial. Entonces, por eso te agradecemos enormemente aquello. Oye, Catalina, y lo otro, ellos toman el vehículo, pum, aceleran y se llevan se llevan puerta, portón, todo. Todo, fue de verdad que muy rápido. Ellos en la camioneta estacionada tiraron marcha atrás, salieron y rajados. Y en el auto que andaban ellos se subieron los otros delincuentes muy rápidamente, dieron la vuelta y también rajadísimos. Ya. Llegaron en dos autos. Todo demasiado rápido. Oh, perdón, llegaron en uno y se fueron con el del dueño de casa. Sí, y se fueron. Así es. Ya. Oye, lo otro que nos contaba... No, sí, fue muy, muy terrible. Catalina, lo otro que nos contaba Matías, nos decía que esta balacera es aproximadamente a 5 cuadras de la calle donde viven ustedes, en una fiesta clandestina. Ahí en el sector de Locaña, ¿están con harto caso de esas fiestas clandestinas o no? Sí, la verdad, hace rato, y de hecho la seguridad ciudadana ha aumentado en ese sentido porque, claro, se sabe la existencia de estas fiestas clandestinas, pero la verdad es que está hacia el otro costado de nuestra calle. Así que muy vinculados no estamos, pero en ese momento, como nos llegó esta información que hubo esta balacera, puede haber sido esta misma gente, como eran tantas personas, en una de esas eran miembros de la propia fiesta, no sé. Lo que sí nos comentaba el morador de que eran todos obviamente chilenos, no eran extranjeros, porque se tiende a pensar que son extranjeros, pero no, eran todos chilenos y había uno con la cara tapada. Ya. Un clásico social, si el tema de las fiestas clandestinas es bien transversal, no es de extranjeros o chilenos, lo hemos visto en todos lados. No, pero los robos generalmente. Ya, ok. Oye, Catalina, mira, ya tenemos el video, que te agradecemos enormemente. Está sin ambiente, me dicen, pero ahí vemos que marca ahora, hace muy poco, a las 6:35 de la mañana, se ve que esa es la cámara de calle El Guaye. Llega este vehículo, no alcanzo a ver bien si es una SUV, parece que es una camioneta Toyota RAV4 puede ser, o un Mazda CX-3. Lo que pudimos ver es que era una CX-5. Una CX-5, un Mazda. Ya. Sí. Sí. Gris. Claro, una CX-5 o un CX-3. Gris. Y la camioneta de tu vecino... Sí, es uno de esos modelos. Sí, ¿la camioneta de tu vecino está con las luces prendidas o no? No, me imagino que fue cuando tomaron las llaves, prendieron. Ya. Claro, y ahí están acercándose a la puerta, comienzan a golpear la puerta. Yo alcanzo a distinguir 1, 2, 3, 4, 5. Me dicen que son 6. Yo de aquí distingo 5. 1, 2, 3, 4, sí. Son 6 aproximadamente. Ahí entran a la casa, como que fuerzan un poco la puerta y ahí ya entraron. Y ahí ya se van directo a la casa. Tú me decías que ahí en la puerta es cuando escuchan las 14 patadas. Sí, y se escuchaban súper fuerte, la verdad. No, eso fue el ruido que espantó a los vecinos. Mira, y hay otro que se da la vuelta y va como hacia el ventanal. Y después podemos verlo en el wall, de hecho Gavita. hay una ventana rota. Claro, la ventana... Sí, ahí le está pegando una patada. Mira, voy a ir al wall para verlo un poco más de cerca y poder detallar de mejor forma cómo van ingresando. Y claro, este lado de acá es donde está la ventana. Eso es lo que nos dices tú, Catalina, que
golpean la ventana, seguramente no pudieron entrar a la primera por la puerta de acceso de la casa, le pegan los puntapiés a la puerta de acceso y después se van hacia la ventana. Y ahí le empiezan a pegar a la ventana los vidrios de... ¿Son vidrios normales, comunes y corrientes o son vidrios termopanel? Sí, común y corriente. Ya. No, común y corriente. Ya, pero ahí el vecino, le- la verdad ya, es que ahí tiene rompieron la buena puerta. seguridad, tiene... Es una puerta, no era la ventana, me No, equivoqué o sea, yo. algo... Es una puerta. Y por ahí entran. la puerta, sí, claro. Claro. Que es la que a patadas, por Sí. eso entraron. Y ahí entraron a la casa. Entran 3 aproximadamente, ya uno sacó las llaves porque ahí se nota que están prendidas las llaves de las luces de la camioneta y ahí seguramente ya después se van marcha atrás. Y habiendo tenido la puerta abierta, van con portón y todo nomás. Con portón y todo, lo echaron abajo. Claro. Claro, incluso se bajó, esto me parece que es bien raro, ¿ah? No lo recuerdo en otro robo, que se baje el conductor del vehículo. Eso no me acuerdo. Me llama bastante la atención. No recuerdo otro robo La donde verdad se es baja que- el conductor del vehículo. Siempre queda esperando. Este me llamó la atención. Sí, pero la verdad es que eso lo pudimos ver recién Claro. después en las grabaciones, porque en ese momento fue todo tan rápido, No, mucha adrenalina de por medio que la verdad es que no distinguimos. Claro. No, claro. No, claro. Si lo digo desde la perspectiva de verlo ya tranquilo, más de 3 horas después. Así es. Pero claro, me llamó la atención que se bajara el conductor del automóvil. Habitualmente en estos robos, el conductor del automóvil no se baja. No se baja. Miren, vuelvo acá a la mesa. Tenemos otro vecino también, Matías. Catalina, te agradecemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por venir. Matías, hay más vecinos, Sí, Lucho, parece, ¿no? hay otro vecino, no quiere que le mostremos el Ya, rostro. lo entendemos. Él se llama Gerardo y mientras estábamos aquí con Catalina comentando el asunto, nos dijo, oye, ese video que ustedes acaban de mostrar muestra exactamente el mismo auto que a mí me robó hace solo unos días atrás, lo que hablaría evidentemente de una situación muy grave, una banda que está circulando en el lugar y con el descaro de hacerlo con el mismo modus operandi y el mismo auto. Gerardo, ¿nos puedes contar un poco qué pasó y además cómo identificaste este auto? Mira, bueno, hola, buenos días. El día miércoles, aproximadamente a las 19:23 horas, llegando a mi casa después del trabajo, particularmente ese día llegamos todos juntos con mi hija, una de 2 y otra de 4, y mi señora, y nos abordan en el minuto que nosotros ya estamos dentro de la casa, ellos vienen saliendo, y ahí soy intimidado con un cuchillo, a mi señora la intimidan andaba con un arma, pero no la sacó, sino que le intimidó con un destornillador. Y en ese minuto, bueno, mi señora empieza a gritar, porque obviamente se ve muy impactada por las niñas, por las niñas básicamente. Y en ese minuto escucha, bueno, estaba mi suegro afuera, aquí vivimos, mis viejos también viven por acá cerca, entonces vivimos todos cerca. Y en eso sale mi suegro, sale también otra vecina. Y justo tenemos un vecino que vive ahí al frente que es funcionario de la PDI, entonces él sale con su arma de servicio y percuta un par de disparos y ahí con eso lograron escapar. O sea, si no hubiese sido por ese vecino, lamentablemente hoy día yo hubiese estado herido, no sé, hubiesen hecho algo a las niñas, que hubiese sido lo peor. Y nada, pues revisando las cámaras igual, después se acercaron otros vecinos que hace una semana atrás habían sido también víctimas de un robo similar. Entonces ya esta situación a nosotros nos tiene bien complicados porque la verdad es que no son uno, no son 2 aislados, sino que estamos hablando de 2 o 3 semanales. Entonces no es algo que sea tan aislado. Nosotros como vecinos igual nos estamos teniendo que organizar hoy día porque lamentablemente no tenemos el apoyo de la municipalidad, si bien ponen estas barreras jersey que se ven ahí, pero no tenemos vigilancia, no tenemos tampoco, no nos sentimos protegidos básicamente. O sea, hoy día, de hecho yo era muy en contra de armarse, pero hoy día la verdad es que esta cuestión ya está sobrepasando todos los límites y nos están obligando a autodefendernos, no hay otra opción. Bueno, es el relato de Gerardo que
es una de las víctimas de esta banda, donde además se puede ver en los registros que es exactamente el mismo auto el que le roba. Y vamos a despedirnos también un poco con las imágenes de este robo, de las consecuencias, de lo que fue básicamente una banda de 10 personas que ingresa con violencia hasta esta casa, se roba la camioneta, objetos interiores y además hieren gravemente en su rostro a la víctima, que en este minuto está en un centro asistencial, Lucho, mientras evidentemente la preocupación por la falta de protección y la inseguridad en este sector de la Florida, en el Guayas Sur, se sigue manifestando. Matías, muchas gracias. Gracias a Gerardo, a Catalina también. Y ojalá el vecino se encuentre bien.